Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan y atienden a este FITS 2024. Les saluda de nuevo Marco Sandoval, director de Desarrollo Institucional de Wingu para México y Centroamérica. Ya estamos casi cerrando la jornada, nos quedan unas cuantas charlas más por delante, esta y un par más, si no me equivoco. Así que muchas gracias a todos por el aguante, ¿no? Por llegar hasta esta instancia. Muy en particular, y aquí ya empiezo con las presentaciones directamente del panel, a Cristian León, que nos acompaña desde Kenia en este momento. Muchísimas gracias, son ya casi 10:30, 11 de la noche por allá. Entonces también que esté haciendo el esfuerzo de estar acá conectados con nosotros, lo valoramos muchísimo. Este panel titulado Estos datos son míos, derecho y seguridad digital, me emociona particularmente porque me permitió reencontrarme con Daniel, que nos conocimos hace un montón de años, pero después nunca más volvimos a cruzar palabra, y organizando este panel es que nos reencontramos. Me da muchísimo gusto también aquí poderme vincular con Flor Goldman, que ahorita les iré presentando a cada uno de ellos, pero saber que es particularmente emocionante para mí este panel. Entonces, como venía diciendo, les presento a Flor. Flor es periodista feminista dedicada al análisis tecnopolítico, es licenciada en comunicación social por la UBA, periodista feminista con un máster en comunicación, género y cibercultura por la Universidad Federal de Bahía. Desde 2009 hace campaña para Dominemos la Tecnología y es miembro de Digital Defenders Partnership, que soy el rol con el cual nos estaría acompañando. También es miembro de CiberFem Lab de Guatemala e integra la colectiva latinoamericana Ciberseguras. Ha colaborado en el Fondo de Respuesta Rápida de Derechos Digitales. Me voy rápido con las presentaciones para después darles la palabra a cada uno de ustedes y que nos vayan contando brevemente de qué hacen en su organización y qué hace también su organización y cómo llegamos a este panel. Les presento también entonces en ese sentido a Cristian, es el actual director ejecutivo de Fundación Internet Bolivia, es secretario ejecutivo del consorcio AISUR, que agrupa 11 organizaciones de 8 países de América Latina trabajando en derechos humanos, en entornos digitales, y miembro del Advisory Board de Digital Democracy Initiative. Se especializa en desarrollo internacional, gobernanza de Internet y ciberseguridad. Y en última instancia tenemos a Daniel Carranza, cofundador de La Data Uruguay, organización de la sociedad civil que crea herramientas de tecnología cívica y hace activismo impulsando datos abiertos y gobierno abierto en Uruguay y América Latina. Desde La Data Uruguay formó parte del equipo que creó Abre la TAM con Datos en 2013, eventazo, Abre la TAM y con Datos, a lo largo de sus más de 10 años de trayectoria. Cierro paréntesis. La primera desconferencia y conferencia de datos abiertos para la región y hasta hoy punto de referencia para la comunidad datera, ¿no? Así que en ese sentido quisiera pasarle la palabra a Flor para que creo que nos pueda hacer un primer marco respecto al enfoque de los cuidados digitales. Flor, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, espero que me escuchen bien. Bueno, yo vengo a hablar representando a Digital Defenders Partnership. Es parte de un paraguas administrativo de IVOS, que es la cooperación de Países Bajos, y tenemos una cobertura global, digamos, en varios lugares del mundo. A mí me toca trabajar en el equipo de la TAM. Y bueno, principalmente pensamos los cuidados digitales desde un enfoque feminista y un enfoque decolonial. Estamos en ese enclave y apoyando organizaciones que cada año detectamos como más vulnerables o más atacadas, y las apoyamos dándoles acompañamiento sobre un proceso de cuidados digitales. Y también hay otro tipo de apoyos de fondos que da DDP para organizaciones, individuos
individuos que identifiquen que están siendo sujetas de amenazas o de ataques digitales, y también se colabora con el crecimiento de una red regional para el trabajo sobre estos temas de seguridad holística. Y cuando hablamos de seguridad holística digital, no solo nos referimos a la seguridad digital en sí misma, sino que nos referimos a que tocamos temas de seguridad física y aspectos psicosociales que pueden estar afectando a una persona mientras está siendo atacada, o a una organización, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro enfoque así muy resumido. Si entran a nuestro sitio web, digitaldefenders.org, ahí van a poder ver nuestro modo de trabajo y también los financiamientos, digamos, los diferentes fondos a los que pueden aplicar si se identifican como parte de estas poblaciones que están siendo más vulnerables en este momento. Periodistas, comunidades LGBT, activistas por los derechos a defender el territorio, ciberactivistas, y pueden también aplicar, hacer una especie de test para ver si pueden ser acompañadas, o aplicar para recibir algún fondo. No sé si hasta ahí está claro o quieren que explique un poquito más sobre Digital Defenders. Ahora sí que el micrófono es todo tuyo, Flor. Si crees que dejaste algo en el tintero, adelante. Bueno, no, creo que básicamente lo principal está dicho. Trabajamos también desde un enfoque de no hacer daño y desde un enfoque que tiene muy en cuenta las desigualdades de género, la diversidad socioeconómica y la represión política que vivimos en nuestra región desde la perspectiva de resolución de conflictos. Entonces, bueno, así acompañamos a las personas y a las organizaciones y buscamos generar de alguna manera que se creen protocolos o se creen políticas o se empiece a considerar a la seguridad digital, a la protección holística, un eje transversal a las organizaciones, generando capacidades para que se puedan tomar decisiones más informadas y autónomas sobre cómo a partir del concepto de cuidados digitales, reducir nuestros niveles de riesgo. Así que eso. Fantástico, Flor. Muchísimas gracias. Creo que información suficiente para aquellos que no conocían del trabajo de Digital Defenders Partnership. Cristian, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito de Internet Bolivia y el enfoque que ustedes manejan. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias, Marco, y muchas gracias a Wingo y al FITS por la invitación. Bueno, la Fundación internetbolivia.org, que es la organización que actualmente lidero, es una organización que, si bien surge en el año 2018, es en realidad una organización que crece en el marco de la pandemia justamente por las necesidades que surgen de digitalización, ¿no? Nuestro enfoque es trabajar desde los derechos humanos en entornos digitales, así como la inclusión digital, y lo hacemos desde una perspectiva plural, intercultural y con énfasis en las identidades diversas, ¿no? El enfoque intercultural, sobre todo en el marco boliviano, que es un estado plurinacional, pues es muy importante en tanto las tecnologías, si bien tienen un marco general por los pueblos indígenas sobre todo, pues se están intentando generar conceptos nuevos para entenderla. Algo muy interesante, por ejemplo, es el concepto de privacidad como tal. No existe en la mayoría de las lenguas indígenas en Bolivia, ¿no? Entonces, es una traducción que tenemos que hacer, pero es una traducción no solamente para llevar el marco de privacidad, sino para entender también cómo las poblaciones indígenas pueden adoptarlo, adaptarlo e introducir también sus propias visiones, ¿no? Como organización nos enfocamos sobre todo en los derechos a la protección de datos y privacidad, a los derechos económicos y culturales, a la libertad de expresión en línea y a la vida libre de violencia, ¿no? En este derecho, sobre todo, tenemos que agradecer justamente que aquí está Florencia,
DDP es uno de nuestros financiadores y una organización que nos ha apoyado a lo largo de estos años, ¿no? En una de nuestras iniciativas más importantes en tema de violencias, por ejemplo, es el Centro SOS Digital, que es un equipo con perspectiva feminista que acompaña casos de violencias facilitadas por tecnologías. Lo hacen a través de una línea gratuita y a través también de asesorar en temas de políticas públicas y buscar fortalecer los servicios que existen, los servicios públicos en temas de atención a violencias, tomando en cuenta que no existe necesariamente legislación, pero que no por eso no se puede no atender a las víctimas, ¿no? Sino que hay que generar protocolos, hay que generar conocimientos, capacidades en los servicios de atención para que puedan atender estos casos y los casos no se queden impunes, ¿no? Entonces, es un marco que hemos adoptado con el Centro SOS Digital y que pueden visitarlo en nuestra página web. Fantástico, Cristian. Muchas gracias por comentarnos esto del Centro SOS Digital. Por favor, visítenlo. Daniel, te cedo la palabra para una primera presentación tuya. Muy bien. Bueno, mi nombre es Daniel Carranza, más conocido como El Chino, y formo parte de Data Uruguay, que es una organización de la sociedad civil, una ONG, que trabaja en temas de datos abiertos, gobierno abierto y tecnología cívica. Dentro de ese paraguas, que es bastante amplio en realidad, lo más vistoso de lo que hacemos, lo más conocido, son las herramientas de tecnología cívica. Y dentro de esas herramientas, estoy acá en particular por una que trabajamos junto con Observacom, que se llama Apelatron. Apelatron es un asistente para iniciar procesos de apelación ante plataformas de redes sociales en particular. Y básicamente lo que defiende es la libertad de expresión. No es una herramienta a través de la cual se hacen las apelaciones, eso es algo que lo aclaramos mucho en la herramienta y me importa mucho dejarlo claro porque justamente la razón por la que se necesita este asistente es porque esos procesos tienen mucha opacidad, son extremadamente complejos y además mutan con el tiempo. Y gracias al trabajo de Observacom, en particular de Carolina, que puede estar por ahí, Carolina Martínez Elevi, logramos un poco dilucidar cómo se dan esos procesos, dijo el mosquito, lo hizo Carolina, cómo se dan esos procesos y guiar a las personas acompañándolos en eso y tratar también de obtener alguna información de cuando esos procesos tienen éxito o no, para también tener algo de metadata, digamos, y aprender un poco estrategias exitosas para eso. Versión corta, por ahí, Marcos. Fantástico, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, apelando directamente al título de esta charla, me encantaría que pudiéramos tener un primer acercamiento, digamos, de cada uno de ustedes respecto a qué pasa con nuestros derechos en Internet, en los entornos digitales. ¿Tenemos, no tenemos? Perdón que lo ponga en términos binarios, sí y no. Pero bueno, creo que estoy sesgando un poquito las respuestas. Ustedes me corregirán si fuera otro el camino. Y en esos derechos de Internet, ¿cómo los conocemos? Y sobre todo, también cómo los defendemos en caso de tenerlos. Si quieren, ¿seguimos el mismo orden o aquí podemos empezar? Bueno, yo puedo hablar, pero después pueden seguir otras personas o pueden interrumpirme. Yo cuento mi experiencia desde que yo inicié a trabajar con estos temas de derechos en Internet. Uno de mis sombreros es ser también como la community manager o como quieramos llamarlo, de Dominemos la Tecnología, que es una campaña que lleva adelante APC hace 18 años, y de trabajar en la identificación de violencias a través de medios tecnológicos, ¿no? Imagínense, yo empecé a hacer la campaña hace 14 años prácticamente. Entonces, cuando hablábamos de identificar violencias con perspectiva de género y violencias desde un marco feminista, nos miraban ahora con cara rara. Y bueno, lo que yo siempre digo es cómo ahora se transformó tanto este ecosistema en el que habitamos en Internet, que hablar de violencias y violencias de género es el pan de cada día, ¿no? En ese sentido, siempre
nos pareció que cuando hablábamos de violencia y nos miraban con cara rara o era difícil de identificarlos, decíamos, bueno, en Internet, en los mundos digitales se da un continuum, ¿no? Las violencias que vivimos en la calle se expresan muchas veces de manera similar, muchas veces con una nueva naturaleza en Internet, pero siguen existiendo. Y los fenómenos también de falta de derechos y de ataques con, digamos, porque somos mujeres o somos personas diversas interactuando y alzando la voz, tiene también lugar en Internet, fuera de Internet, y bueno, entonces ya de todas maneras esta división inicial ya no existe porque estamos completamente viviendo este híbrido, bueno, especialmente en las zonas urbanas, no tanto en las rurales, que para Latinoamérica sigue siendo un gran desafío llevar Internet accesible con un precio asequible también, ¿no? Yo lo sigo viendo, habiendo vivido en Guatemala y ahora estando en Argentina, los precios del acceso a Internet no son para nada universales, ¿no? Inclusive, bueno, aquí donde estoy en Córdoba, muchos conocerán el proyecto Altermundi, que es este proyecto de una Internet comunitaria, de aprender a configurar routers, de aprender ¿no? a arreglar y a poder hacerlo como con mayores conocimientos, el acceso a Internet para que sea más, lo más universal posible. Entonces, a mí me parece, junto con el recorrido de mis compañeras, que, digamos, estábamos hablando de jardines cercados en algún momento, cada vez más nuestros derechos digitales están siendo completamente cercenados. La Internet que tenemos es hiperarchicomercial, guiada por los intereses de 5 o 6 empresas, en los cuales obviamente que tenemos que seguir luchando por nuestras voces, por el derecho a decidir, a expresarnos, ¿verdad? Pero sí, bueno, obviamente ya estamos hablando, y lo sabemos, de que Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft son las reguladoras, ¿no? De todo lo que hacemos, o más bien son las que a través de sus negocios hipergigantes están diciendo quién puede contactar a quién y cómo funciona este ecosistema. Entonces, bueno, yo quería como empezar a hablar de este asunto desde este posicionamiento, porque hemos siempre trabajado en función de una Internet, digamos, feminista, de cómo nos la imaginamos, y nos la imaginamos eso, con un acceso realmente universal, nos la imaginamos como un espacio en donde los movimientos puedan expresarse con mayor libertad, nos imaginamos siendo co-creadoras de las regulaciones de Internet, y nos la imaginamos también más comunitaria, con herramientas libres, de código libre, de software libre, ¿verdad? Entonces, sí, podemos decir que hay muchos derechos existentes y que los podemos nombrar, pero mi percepción o nuestra percepción es que cada vez más están siendo cercenados, y ahí también en un continuo, hablando desde Argentina. Entonces, bueno, esto para comenzar, y le paso la palabra a quien quiera tomarla. Vienen tímidos, me voy a poner en modo señalador. Si quieren, en esta ronda mantenemos el orden, así que Cristian, te paso la palabra. De acuerdo, muchas gracias. Muy de la mano de lo que menciona igual Florencia, pues la respuesta es que los derechos que tenemos, que están reconocidos en el sistema internacional de derechos, en diferentes, en las constituciones, en diferentes instrumentos internacionales, son los mismos derechos que deberíamos tener en línea, ¿no? Por mucho tiempo hubo un debate si los derechos digitales eran otros derechos o sea, si había que abordarlos de una manera diferente, ¿no? Y creo que ese debate ya se ha zanjado. Ha primado la perspectiva de que en realidad los derechos digitales son los derechos humanos en contextos digitales, ¿no? Por lo cual no hay que crear nuevos derechos, sino hay que adaptarlos, hay que ajustarlos. Por supuesto, hay que crear nuevas legislaciones para poder reconocerlos, pero no es que tenemos que pensar derechos desde cero,
¿no? ¿Y por qué primo esta perspectiva? Justamente por lo que menciona Florencia, y es de que no hay necesariamente una separación clara entre lo digital y lo que no es digital, ¿no? Porque más bien hacer este tipo de limitaciones o tener este tipo de acepciones es riesgosa, ¿no? Porque a menudo se asocia el término digital con virtual y lo virtual es no real, ¿no? Entonces, eso equivaldría a decir que lo digital no sucede realmente, ¿no? Entonces, y eso no es la realidad, ¿no? Entonces, un abuso en línea, un acoso en línea, genera probablemente los mismos efectos que un acoso o un abuso en el aspecto no digital, ¿no? Y más bien no verlo así perjudica, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en nuestro trabajo que hacemos día a día, muchas veces, porque dicen, ah, no, es un acoso que sucedió en una plataforma, que sucedió en lo digital, no fue realmente un acoso, no fue realmente un abuso, y no es así, ¿no? Incluso se ha visto estos casos de abusos en el metaverso, que diríamos es lo epítome de lo virtual, de lo digital, y que tienen efectos igual de reales que si fueran un abuso en lo analógico, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta separación y más bien lo que tenemos que hacer es entender que son nuestros derechos humanos, ¿no? Y tenemos que reconocerlos, ¿no? Y algo muy similar, y con esto termina esta parte, es lo que está sucediendo con las tecnologías de inteligencia artificial. Actualmente hay una carrera por generar nueva regulación, que está muy bien, por supuesto que hay que regular ese tipo de tecnologías, pero al regularlas tan rápido, no nos estamos dando cuenta todavía de todos los impactos que van a tener, por lo cual son regulaciones que van a quedar obsoletas en muy poco tiempo, ¿no? Cuando en realidad lo que debería hacerse es fortalecer parte de la regulación que ya tenemos, por ejemplo, regulación de protección de datos. Hay que actualizar las leyes de protección de datos y en algunos países donde todavía no hay, como es el caso de Bolivia, mi país, hay que generar esa normativa, ¿no? Entonces, a través de fortalecer esa regulación que ya existe, por ejemplo, también normativa de transparencia para ver cómo están funcionando los algoritmos, entre mucha otra normativa, vamos en realidad ya regular estas tecnologías y no hay que necesariamente crear nuevas regulaciones que más bien van de la mano de esta separación de lo digital, de lo no digital, que como bien se ha dicho en un inicio, ya no existe esta división. Por mi parte, también muy alineado, me parece que los derechos están como derechos fundamentales de las personas. Lo que tenemos son, en todo caso, traducciones a lo que va surgiendo, no exclusivamente lo digital, sino simplemente a la evolución de las tecnologías, de los ámbitos y de las relaciones entre las personas. Claro que lo digital obviamente juega un capítulo cada vez más gigante en todo eso. Y me parece también, ahí retomando uno de los puntos que traía Cristian, no conviene mucho regular sobre tecnologías específicas porque las tecnologías específicas cambian. Lo que conviene justamente es trabajar sobre los derechos en sí o lo que se quiere proteger, los derechos intrínsecos, o incluso tener estructuras más de cambios de regulaciones, si se quiere, sobre esas normativas, y no necesariamente cambios normativos profundos, por un tema también de agilidad. Y ahí entra el otro punto, la novedad, si se quiere, no sé si es novedad, simplemente un cambio puntual del mundo digital es que cambia bastante la velocidad y la escala. Hay muchos de los abusos sobre los derechos de las personas que no se dan necesariamente porque haya una normativa que no lo cumpla, sino que van quedando vacíos o zonas grises donde las tecnológicas en particular y otras empresas encuentran, así sea durante un tiempo, un marco de acción donde se pueden violar determinados derechos simplemente porque hay un desentendimiento o la normativa no está bien ajustada o lo que sea, y encuentran esos huecos. Y también porque a la escala que trabajan es, por decirlo de una manera, más fácil abusar de alguna manera de los derechos de las personas, porque la recolección de datos y la forma que se abusa de esos derechos es mucho más difícil de detectar.
todas aquellas discusiones sobre los datos y el Big Data y el cruzamiento de datos, llevó varios años a entender de dónde salía y para cuando nos dimos cuenta ya habíamos regalado información a rolete por toda la Internet. Entonces, ahí es donde me parece que hay que estar más atentos o por lo menos tener alguna lección aprendida de lo que ya vivimos en estos no tantos años que llevamos con este nivel de conectividad y con este nivel de velocidad. Creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial es un buen ejemplo también de cómo la reacción es un poco más rápida. La locurita con ChatGPT arrancó, no me acuerdo, fin del año pasado o algo por el estilo, y ya estamos antes de mitad de año y hay mucha gente pidiendo regular, limitar todo el tema del copyright, que es otro tema aparte, pero me parece que tiene que ver con esa velocidad de reacción en la que podemos mejorar un poco. Gracias, Chino. Bueno, ahí se nos perdió un ratito Cristian, esperemos que regrese en breve, pero digamos como siguiendo con esta conversación, algo que pasa mucho en la defensa de los derechos humanos es que hay un actor primordial ahí que es juez y parte, ¿no? Desafortunadamente, que es el Estado, ¿no? Que es quien regula, ¿no? Digamos, en materia nacional, cómo es esa atención de los derechos, que si bien existen los derechos humanos, también entendemos que el carácter nacional de muchos países hace que algunos estén quizá por encima de otros. No sé si sea necesariamente así. Pero a lo que voy es que en los entornos digitales, pues muy rara vez los estados tienen autonomía, ¿no? Como bien decía, hay 5 o 6 empresas en las cuales ahí parece que se dictan aparte, parece que nadie las está regulando. De pronto, alguno de los dueños de estas empresas va y da una serie de respuestas frente al Congreso norteamericano, pero hasta ahí, ¿no? Me gustaría que abordáramos un poquito ese tema de cómo es la relación que tenemos con estas empresas, nosotros también como usuarios de a pie, ¿no? Siento que eso va a ser comezón. ¿Arranco? Bueno, a ver. Yo no creo que tampoco sea tan novedoso en el sentido de que existen empresas transnacionales y multinacionales hace mucho tiempo y por más que no operan a la velocidad de Internet y con todo esto mismo que veníamos hablando de las novedades y la escala, los desafíos son bastante similares. O sea, desde la evasión de impuestos transnacional hasta los cambios regulatorios o que, no sé, la misma empresa en Argentina, Uruguay y Brasil vende un auto que tiene 0 estrellas de seguridad y el mismo modelo en Europa tiene 4 o 5. Simplemente para decir no es que no hayamos nunca antes trabajado con este problema en el planeta. Es un desafío enorme y, bueno, de hecho, alineándome con algunas de las cosas que ha publicado Observacom, que es nuestro socio en Apelatron, yo, en lo personal, creo que tiene mucho que ver con llevar esas regulaciones a lo supranacional. Los países individualmente tienen una fuerza limitada, igual tienen más de la que parece, que ahora cierro con eso, pero tenemos algunos acuerdos y podemos generar acuerdos supranacionales que nos permitan mejorar mucho en eso. Dicho eso, no es que no se pueda regular a las tecnológicas, y eso es un mito que las propias tecnológicas tratan de diseminar, pero que es absolutamente falso. No hay que irse muy lejos. Brasil tiene un historial muy interesante de regulación de empresas tecnológicas. Jueces de Brasil han dictaminado más de una vez bajar el acceso a redes enteras, Facebook en su momento, WhatsApp, Orcat allá para las viejas y viejos como uno. Ahora está pasando con Twitter, que Elon Musk quiso hacer el vivo con Brasil, que yo creo que es una muy mala idea por los antecedentes del país. Estados Unidos acaba de regular la propiedad de TikTok, que es una empresa situada en China. Entonces, lo que seguro no me pueden decir es no se puede, porque pasa todo el tiempo. Europa le acaba también de dar unos batacazos bastante interesantes a
Apple por temas de monopolio y control con la tienda de aplicaciones y el acceso a la instalación de aplicaciones. Entonces, poderse se puede, es difícil y lo que requiere es consensos. En el fondo es lo mismo que la respuesta anterior. Acá hay una velocidad, hay una cosa de, esto es todo nuevo, no me regules porque no entendés nada, pero en el fondo estamos hablando de los mismos problemas de siempre, con otra escala, con otra velocidad, con otras herramientas. Pero se puede. Bueno, sí, diría que acuerdo bastante con lo que está compartiendo el chino. Y, digamos, para mí, en este recorrido, para nosotros, yo creo que actores muy importantes han sido también las redes. En este sentido me refiero a tanto redes que trabajan en los feminismos desde lo digital, redes hackers, redes de datos abiertos, redes de periodistas feministas o periodistas organizadas, organizados, redes como el COSIC, que es una red de Centroamérica más que nada, donde se debate y se intenta construir conocimiento de seguridad digital y desde nuestros propios contextos. Por supuesto que creo que tiene que haber un enlace, ¿no?, con la legislación y con los estados y con algún posible ordenamiento que nos ayude, sabiendo que la infraestructura ya pertenece a estas grandes empresas que se ponen en un lugar incuestionable, a levantar justamente nuestros derechos y poder poner limitaciones y poder cuestionar, ¿no? Creo que detentan demasiado poder y ya estamos como en un momento muy, muy peligroso y lo sabemos. Pero eso, me parece que se ha convertido mucho el pensamiento crítico, se ha producido desde las propias redes, que también Internet ayudó a fortalecer los espacios alternativos y los espacios, digamos, más oficiales en donde también aparecen voces cuestionadoras. Desde la educación en Argentina también hubo un momento muy interesante, ¿no?, de llevar computadoras a las escuelas, de llevarlas a partir de sistemas operativos basados en software libre. Entonces creo que, y también esas iniciativas fueron apoyadas por los estados. Después hay, bueno, instancias como los foros de gobernanza de Internet, que también son valiosos, pero también creo que no son tan abiertos ni tan populares como deberían ser, y también cuando uno está ahí, yo fui a uno o a dos, sí, también se repiten situaciones que vemos, ¿no?, por fuera de estos foros, que es, bueno, como cierto simbolismo que prometen las empresas a la hora de tomar medidas sobre los reclamos, especialmente los reclamos vinculados a las violencias, y finalmente no avanzar sobre eso. Pero lo que sí puedo decir que durante los últimos, por supuesto, 2 o 3 años, nosotras teníamos un diálogo más aceitado, obviamente, con las personas de políticas comunitarias de Twitter, y esto se acabó por completo. También teníamos ciertos diálogos con personas de Facebook. Con TikTok absolutamente nada. Yo en lo personal hice una investigación y casi no obtuve respuesta de nadie. Entonces, también estamos viendo que cada vez más se cierran estas puertas para poder establecer diálogos, para poder, bueno, trabajar desde una realidad, desde lo existente y poder sumar, ¿no?, a que existe una convivencia, viendo que, bueno, que el modelo de negocios parece estar en lo estridente, en el odio, en la viralización absoluta de los ataques. Me pregunto, ¿no?, ahora esto, si se va a dar una rotación de actores, si va a aparecer, digamos, alguna forma nueva a través de la cual poder intervenir, ¿no?, en este ecosistema que me parece que está muy viciado. Por supuesto que hay iniciativas en Brasil, especialmente de intentar poner límites a Google, hay un proyecto de fake news, o no sé si se llama así, pero también
que tiene que ver con las campañas desinformativas y todo el daño que están haciendo en nuestra región y en todo el mundo. Pero bueno, es eso, es como dar unos pasos hacia adelante y después dar 10 pasos para atrás, ¿no? Porque el marco civil de Internet en Brasil fue importantísimo en su momento y bueno, y parece que vienen gobiernos reaccionarios y de derecha y entonces damos 100 pasos para atrás. Entonces sí, esto me parece importante rescatar que iniciativas hay un montón, que muchas veces surgen de las bases y de la solidaridad y del compartir conocimiento, y que bueno, que está costando establecerlas, solidificarlas y establecer ciertos límites, creo yo, para las grandes empresas que son las dueñas de la infraestructura, de los cables, de todo, de nuestras comunicaciones. Sí, concuerdo con esto último que mencionas, Flor. Sabiendo que el público que usualmente acompaña al FITS no es un público necesariamente especializado en temas de Internet, y me parece que esta charla tiene varios tintes técnicos, ¿no? en algunas precisiones, ahí les pediría a Flor y Daniel si pudieran hacer un brevísimo recorrido entre actores que están siempre a la vanguardia, digamos, de esta defensa de nuestros derechos digitales, y también quizá algunas de las principales acciones. Sé que lo han hecho en un par de sus intervenciones, ya han mencionado algunas cosas, pero si pudiéramos hacer ese mapeo ahí para el público que nos acompaña, estaría genial. Las que nos hacen tampoco es el listadito, no pasa nada. No, a ver, a nivel de estructura, lo voy a enganchar un poco con por qué también esto es importante a nivel de idea. Internet, recordemos que es relativamente joven. La web cumplió 30 años hace pocos días, si no me falla la memoria. Entonces, donde hay una madurez grande es en la gobernanza de los protocolos que gobiernan Internet, de cómo se intercambia la información al nivel más técnico posible. Esas reuniones de las que contaba Flor, que fue un par, es donde se deciden esas grandes cosas. El tema es que por encima de eso, estos últimos 30 años han sido el lejano oeste, ¿no? La fiebre del oro de más o menos todos hacíamos lo que queríamos, que en un momento estaba muy hippie esa onda de todos hacemos lo que queremos, pero en la medida que empezó a aparecer plata, el todos hacemos lo que queremos se convirtió en si tengo más plata, hago lo que quiero. Y ahí es donde se entra a complicar un poco la movida. Entonces, se empiezan a construir algunas otras estructuras que tienen que ver con normativas internacionales, normativas nacionales en distintos lugares, y hasta cierto punto se limita ese rango de acción de distintos actores, pero principalmente actores privados. El tema, como todo, es que todavía no llegamos como un estadio de desarrollo donde lo que tengamos sean otro tipo de estándares y regulaciones que lo que regulan es los vínculos entre esas distintas organizaciones. Bajando a tierra, redes sociales. Las redes sociales que tenemos hoy probablemente no son el final de la película. No es que esto que tenemos hoy va a durar toda la vida. A mí me gusta más pensarlo como que lo que tenemos hoy es quizás lo que pasaba con la electricidad a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX incluso. Hay gente con plata que está peleando por cuál idea se impone. Eventualmente, algunas de esas ideas, o de hecho pequeños pedazos de esas ideas, se van rescatando y se van convirtiendo primero en un estándar, lo que se llama de facto, sino que la gente adopta cosas porque funcionan bien, y después, eventualmente, va a llegar una regulación, espero, que normatiza distintas cosas. Para bajarlo a las redes sociales, hoy ya estamos en ese camino. De la primera ola de las redes sociales empiezan a surgir ideas de estandarizar y de volver a las redes, no una cosa aislada, un jardín, ¿cómo se llama? Con paredes, no me sale la traducción en español que la usó Flor también, jardín vallado, sino algo que se puede conectar, lo que es el protocolo ActivityPub, que es el protocolo que soporta redes como Mastodon o PixelFed o otras, justamente cambian ese paradigma. Se basan en un estándar que lo define la W3C, que también es un órgano importantísimo en todo esto porque es el que dice, para hacer Internet
tenés que hacer esto. Desde la cosa más macro a la cosa más chiquitita, de cómo funciona una página web, de cómo es el lenguaje HTML, de cómo se transmiten videos, imágenes o lo que sea, hasta cómo se da esa interconexión. Lo mismo pasa, y con esto cierro, en el mundo, por ejemplo, de lo que se llama el Internet de las cosas, o sea, cómo los aparatos se conectan a Internet. Arrancamos con tremendo bardo, donde si querías tener, por ejemplo, en tu casa 2 lamparitas que se conecten solas, un horno y una aspiradora, cada uno tenía su propia app y todo de distinta marca y la mitad dejaban de andar a los 6 meses. Hoy en día tenemos protocolos, Matter en particular y Thread, que intentan unificar esas cosas y que sea más fácil en el futuro. De la misma manera que los humanos del siglo XXI sabemos que algo trae en un enchufe que anda en todas las paredes del país, más o menos, espero que Internet también sea un poco así, que mañana tengamos redes de las cuales nuestros datos se pueden llevar, podemos hablar con gente en otras redes, etc. La respuesta corta es estándar. Adelante, Flor, y ahorita le repito la pregunta a Cris. Ay, si quieres repetirla para ahora, así yo Bueno, también me parece. me enfoco. No, les había sugerido que, como decía, que el público que atiende al FITS usualmente no es un público especializado o tan técnico, si podríamos hacer como ese mapeo de quiénes son esos actores que están defendiendo los derechos digitales y cuáles han sido las principales acciones o cuáles deberían hacer esas acciones, cuáles deberían ser, perdón, esas acciones. Por ejemplo, ahorita Daniel cerraba diciendo hay que estandarizar cosas, ¿no? Entonces, ahí les paso la palabra a Flor, Cris. Sí, bueno, yo las he mencionado algunas organizaciones que me parece que tienen un repertorio interesante de investigaciones, de artículos, de materiales. Bueno, una de ellas es APC, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, viene desde los años 80, como planteando los derechos humanos en Internet y las violencias y el acceso y cómo tejer redes comunitarias y cómo apoyar diferentes tipos de iniciativas en contra de la censura. Ahora mismo también se estaba trabajando bastante sobre la situación en Medio Oriente y los ataques a la libertad de expresión en Palestina, que son completamente obvios y alevosos los intentos de censurar tanto las publicaciones como los ataques a la propia infraestructura ¿no? en Gaza, en los territorios que están siendo permanentemente bombardeados, sufriendo también censura por parte de estas plataformas de redes sociales. Bueno, ahí también hemos mencionado a derechos digitales desde el sur, ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, creo que se llama, ciberseguras, hay muchas investigadoras e investigadores también independientes, desde México, bueno, Access Now, artículo 19, hay yo creo que un bagaje de materiales y recursos muy, muy ricos para poder identificar cómo desde la sociedad civil o desde las comunidades organizadas se está también generando conocimiento y herramientas para poder dar esta discusión, ¿verdad? Para que no quede en una discusión tecnicista en la cual un montón de personas siguen quedando afuera y siguen sin poder politizar su habitar Internet, su uso de herramientas. Entonces me parece importante que podamos desde rastrear recursos hasta ser personas que hacemos las traducciones necesarias para abrir el debate. Ese ha sido también siempre mi aporte como desde el periodismo, porque cada vez, ¿no? Digamos, transitamos muchísimo más Internet para todos los problemas que tenemos en el día a día. Y bueno, y para algunas personas se nos dan como un montón de preguntas y formas de cuestionarlo, y para otras personas se naturaliza que todo lo resolvemos por WhatsApp y por Facebook, ¿no? Y que nuestra manera de entretenernos es TikTok y Netflix. Entonces, sí me parece importante, bueno, tener como todos estos elementos, ir sumando y cada vez más.
y también entender que es un proceso de entendimiento arduo, que también requiere tiempo, que también requiere esfuerzo. Como usuaria de software libre también siempre me gusta comentarlo, o sea, yo no puedo imponerle a una persona que use Linux o imponerle a una persona que deje de usar WhatsApp o Facebook. Tenemos que hacer un camino de entendimiento y a veces es un camino que no es de flores, que requiere más paciencia, ¿verdad? Que requiere más tiempo y requiere posicionarse políticamente. Entonces, bueno, por ahí va y le paso a Cristian la palabra. Ahí está. Muchas gracias. Perdón por la intermitencia de la conexión. Bueno, yo identifico en este momento como que hay cuatro niveles o grandes sectores. Uno que no era tan relevante hace algunos años, pero que ha cobrado más relevancia, que son los organismos internacionales, UNESCO, OCDE, distintas agencias de las Naciones Unidas, que últimamente se han metido mucho en el debate. En algunos casos son aliadas, en otras cosas también pueden convertirse en adversarios, incluso enemigos, ¿no? ¿Por qué? Porque están intentando generar regulación a un nivel macro, que es a veces regulación que no necesariamente toma en cuenta las perspectivas de la sociedad civil o incluso los estándares de derechos humanos. En algunos casos sí, en algunos casos no. Actualmente, por ejemplo, se está discutiendo lo que es el Pacto Global Digital que se va a aprobar en septiembre en la Cumbre del Futuro en Nueva York, ¿no? Entonces ha habido muchas críticas sobre cómo se ha llevado adelante este proceso, porque no ha sido necesariamente un proceso muy inclusivo, pero hay que tomar en cuenta estos actores porque están generando regulación, lineamientos y tienen un gran impacto en los gobiernos. Entonces, un gran nivel, un primer nivel. Un segundo nivel que son, por supuesto, los gobiernos, ¿no? Pero que hay que tomar en cuenta que sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, estos gobiernos están cambiando mucho de lado a lado en el espectro ideológico y cuando cambian también cambia toda la perspectiva hacia abajo y pues es difícil trabajar con estos actores, pero definitivamente son los que hacen la política pública y pues hay que tomarlos en cuenta en este sistema, ¿no? Un tercer nivel que ya es la sociedad civil, que como bien dijo Daniel, me parece que es un ecosistema que ha crecido, yo lo veo con mucho optimismo porque es cada vez más grande, está cada vez más articulado y está cada vez más igual con capacidad de poder hacer incidencia tanto a nivel de los foros internacionales como en sus propios países, ¿no? Y hay un cuarto nivel que ya lo han mencionado, que son las plataformas, ¿no? Que las plataformas también pueden ser tanto aliadas como enemigas, ¿no? En tanto, pues a veces se puede sentarse con la plataforma y conversar y generar ahí un diálogo, pero la verdad es que en la última época las plataformas se han alejado un poco del diálogo, ¿no? Porque primero que les es difícil incluso entender sus propias tecnologías, son cada vez más complejas, ellos mismos dicen que ya los algoritmos se les ha salido de las manos, ¿no? Entonces están muy poco abiertos a generar discusión con respecto a temas de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Otra situación es que muchas de esas plataformas se han colgado a tendencias políticas, muchas de ellas bastante ultraliberales, incluso conservadoras, sin importar mucho las contradicciones ahí, pero se han politizado mucho, ¿no? Y en eso, al politizarse, pues están más bien cerrando las puertas para un debate abierto, ¿no? Y sobre todo un debate desde los derechos humanos. Y me animo a decir que hay un último nivel que quizás no se lo toma mucho en cuenta, que son las esferas locales, ¿no? Sobre todo en el trabajo que hacemos en la Fundación Internet Bolivia, hemos descubierto algo maravilloso, que es trabajar con las comunidades locales, con los gobiernos municipales. Hemos descubierto un gobierno municipal a 102 kilómetros de la ciudad de La Paz, que es el gobierno municipal de Coroico, con la alcaldesa más joven de Bolivia, que está muy animada con respecto a generar regulación municipal en temas de derechos digitales, por lo cual Coroico se ha convertido en el primer municipio a nivel Bolivia en tener una regulación de protección de datos. Aún así, no hay una regulación a nivel nacional, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta lo importante que es empezar a hablar con estos actores locales,
con las comunidades, con los pueblos indígenas, porque quizás ahí hay nichos de oportunidad que no se están viendo. Muchas gracias, Cristian. Qué bueno que retomaste para poder contarnos de estos 4 y 5 niveles que recién agregaste. Desafortunadamente siempre vamos contratiempo, ¿no? en este tipo de eventos, pero quisiera apelar a sus habilidades de clarividentes de este panel y saber desde su perspectiva hacia dónde vamos con el tema de los derechos digitales. Así de amplia como sonó la pregunta. Bueno, me la juego. Creo que si no hay grandes tragedias de por medio, a los tumbazos llegaremos a regulaciones más bien universales de derechos humanos que contemplen lo que el mundo digital. Eh, por un lado, porque lo digital invade el resto de la vida, de forma aparentemente inevitable al menos. Y por otro, porque de vuelta, tarde o temprano espero que aprendamos que no se puede ir regulando cada moda, tecnología nueva, sino que necesitamos algo más general. Pero creo que para llegar a eso, lo que se necesita es regulación que permita la apertura. Obviamente estoy súper sesgado, porque es un tema de preferencia personal también, pero creo que en la historia de la humanidad, cuando llegamos a buen puerto, es porque generamos infraestructuras con reglas parejas, estándares, protocolos, y para hacer una analogía, el mundo del software libre, que también soy parte, creo que lo ha demostrado. El software libre ya ganó, no es una discusión de qué tenés instalado en tu computadora, Windows o Linux. La única forma de desarrollar software es en base a gestores de paquetes que usan software libre. Y por más que no se entienda nada de lo que haya dicho, perdón, a lo que voy es que creo que todo va a ser de la misma manera, eventualmente basado en una serie de estándares, y esa es la única forma de que las cosas funcionen, que es como ya funciona Internet a nivel del poder ver en el navegador las cosas, simplemente extender esa tendencia a todo, incluido los derechos. Bueno, a mí me gustaría adherir también a esa visión, a esa predicción. La verdad que en este momento quizás estoy un poquito más pesimista por cómo se están dando las cosas, especialmente con el impacto que tiene la tecnología en el planeta, ¿verdad? Y cómo los extractivismos también que requieren, ¿no? Estar usando Internet intensivamente, o sea, el uso de energías y de minerales y la forma de intercambiar que se está dando tan monopólica, me hace por lo menos prever que para que se pueda universalizar la regulación y el acceso, tiene que haber como una igualación también de derechos, que creo que en este momento no está sucediendo. Sí apunto a que, digamos, como trabajamos del concepto de cuidados digitales colectivos, puedan surgir también desde estas comunidades, desde estos sujetos colectivos, defendiendo los derechos humanos, ideando y construyendo el cuidado mutuo, ¿no? Y así poder prevenir el riesgo y combatir estos problemas concretos que estamos teniendo y que se reflejan en nuestra vida digital, ¿no? Y poder también tener cada vez más algo parecido a la autonomía tecnológica, ¿no? Tener diferentes formas de concebir las herramientas y de concebir nuestro habitar en Internet que no esté signado por un modelo tan homogéneo o único, ¿no? Que se nos quiere imponer. Así que bueno, intentando complementar la idea de Daniel. Bueno, yo para cerrar, igual comparto tanto el optimismo de Daniel como el de también un poco el pesimismo de Flor. Realmente es preocupante cómo se está dando toda la última ola de digitalización, sobre todo en los últimos 10 años.
y el shock que está generando a partir de las nuevas tecnologías que surgen, que emergen, es más rápido de la capacidad que tenemos de entenderlas, de regularlas, de generar las previsiones para que no se generen abusos, ¿no? Entonces, es algo preocupante lo que está pasando y por lo cual creo que tenemos que ser mucho más críticos en este momento. Pero también hay halos de optimismo, ¿no? Con respecto a lo que decía hace unos minutos, me parece que el ecosistema está mucho más fuerte que antes, hay más organizaciones, hay lindas experiencias de resistencia en las comunidades locales, que están viendo las tecnologías desde otras perspectivas que quizás no conocemos, pero que se les están apropiando, ¿no? Y una de esas apropiaciones es justamente el software libre, las redes comunitarias, y creo que tenemos que mirar a esas experiencias y aprender de esas experiencias, ¿no? Porque lo que nos llega es lo hegemónico, ¿no? Las narrativas más grandes de las grandes compañías, pero hay tecnología también en las comunidades y creo que ahí es donde tenemos que mirar. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. Estimados, les concedo una última ronda de micrófono. Si alguien quiere sumar algo más, porque si no estaríamos cerrando tan pesimistas que nos vamos muy optimistas, ¿no? A razón de estas últimas intervenciones. Perdón por el oxímoron. Así que si no hubiera alguna otra intervención, ¿no? ¿Estamos? Bueno, No, nomás por temas de optimismo, que creo que hay que mirar la foto a largo plazo. Es verdad que los últimos años han sido un verdadero bajón, pero me parece que hay que mirar un poco más a largo plazo la foto y hacer paralelismos con las evoluciones en otras áreas. Vamos a tener subidas y bajadas, pero si no creemos que puede subir, estamos trabajando para nada. Sí, no, yo también quiero agregar que hay que imaginar futuros, obviamente, más amigables con el planeta y entre las personas y con los seres todos que habitan, ¿no? Seres animales y seres vivientes. Y por supuesto que eso, que desde la sociedad civil y desde nuestro pequeño lugar tenemos que estar reforzando eso. Para mí, las comunicaciones, los medios alternativos, los lugares de resistencia ante este avance tan fuerte, ¿no? de proyectos neoliberales extractivistas globales. Entonces, no quiero como dejar el tinte pesimista, pero sí realista, ¿no? Como me parece que hace falta fortalecer y nutrir una discusión crítica que llegue a más personas para poder lograrlo, lograr todo lo demás, ¿no? Como ir hacia esa colectividad y esa autonomía digital. Yo decir solamente que, como están diciendo igual mis copanelistas, no perdamos la imaginación, imaginemos futuros mejores, porque al finalmente la imaginación es creadora, ¿no? Y si dejamos de imaginar, pues ya ganó el extractivismo, ya ganó este hipercapitalismo, ya perdimos la privacidad y todos nuestros derechos, así que no dejemos de imaginar. perfecto. Entonces, con esta invitación de nuestros panelistas a imaginar, a reimaginar cosas, quizá también sea la oración correcta. Les agradezco muchísimo, Chino, Flor, Cristian, por este espacio, por estas palabras y estos conocimientos que nos han compartido también, ¿no? en el marco de este FITS 2024, el primero de este año. Ahí vienen otros dos corriendo después en Colombia y en México eventualmente. Así que muchísimas gracias por este espacio. Está por ahí terminando también otra charla que estaba en paralelo a esta y falta el cierre de este evento. Así que muchísimas gracias, quédense por ahí. Ustedes que están en la abertura también asómense al cierre y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.